En efecto, el predicador, sobre todas las cosas, debe ser consagrado a Dios. Sus relaciones con lo alto son la insignia y las credenciales de su ministerio, las cuales siempre han de ser clara, concluyente e inequívoca, no un tipo de piedad común y superficial. Es más, si el predicador no sobresale en gracia, no sobresale en nada, si no predica por medio de su vida, carácter y conducta, su predicación nada vale. Si su piedad es ligera, su predicación puede ser tan suave y dulce como la música y, sin embargo, su peso será como el peso de una pluma, fugaz como la nube de la mañana o el rocío de la matinal. Devoción hacia Dios. No hay sustituto para esto en carácter y en conducta del predicador, mientras que la devoción a una iglesia, una organización, a la ortodoxia, engaños y vanidades cuando llegan a ser el manantial de inspiración o el alma de un llamamiento. Dios debe ser el mayor manantial de los esfuerzos del predicador, la fuente y corona de toda su fatiga. El nombre y honor de Jesucristo y el avance de su causa deben ser el todo en todo. Repetimos, el predicador no debe tener inspiración sino en el nombre de Jesucristo, y no hay otra ambición que no sea tenerle glorificado. Entonces, la oración será una fuente de ilusiones, el medio de perpetuo avance y el medidor de su éxito. Sin embargo, es posible que aún algunos se atrevan a pensar que la edad presente tal vez sea una edad mejor que la pasada, pero hay una distancia infinita entre el mejoramiento de una edad por la fuerza de la civilización que avanza y su mejoramiento por el aumento de la santidad y semejanza con Cristo, por medio de la oración. Los judíos fueron mucho mejores cuando Cristo vino que en las edades pasadas. Era la edad de oro de su religión farisaica. Pero su áurea edad religiosa crucificó a Cristo. Nunca hubo más oración, nunca menos oración. Nunca más sacrificios. Nunca menos sacrificios. Nunca menos idolatría. Nunca más idolatría. Nunca más adoración en los templos, y nunca menos adoración a Dios. Nunca más servicios de labios, nunca más servicios de corazón. Dios adorado por labios cuyos corazones y manos crucificaron al Hijo de Dios. Pensemos en esto y hablemos cada vez que tengamos la tentación de creer que nuestra condición espiritual es mejor que la de antaño, cuando realmente estamos descuidando el verdadero hábito de la oración devocional y consagrada. Capítulo 9. El gran ejemplo de David Brainerd. Yo encarecidamente le recomiendo mucha comunión con Cristo, una comunión creciente. Hay cortinajes que deben ser abiertos en Cristo, que nunca hemos visto, nuevos pliegues de amor en Él. Me despierta que nunca alcance el lejano término de aquel amor. Hay tantos pliegues en Él, por consiguiente, cabe profundo, fatigue, trabaje y afánese por Él, y dedíquele todo el tiempo posible cada día. Él será adquirido en la labor. Samuel Rutherford. Dios tiene ahora, y ha tenido, muchos de estos hombres, predicadores devotos y plenos de oración. Hombres en cuyas vidas, la oración ha sido una fuerza poderosa, controladora y conspicua. El mundo ha sentido su poder honrado de lo alto. La causa de Dios se ha movido poderosa y velozmente por sus oraciones. La santidad ha brillado en sus características con refulgencia divina, y Dios encontró a uno de los hombres que estaban buscando en David Brainerd, cuya obra y nombre han pesado a la historia. No fue un hombre ordinario, sino que capaz de brillar en cualquier compañía. Era el camarada del sabio y de los que tienen dones. Eminentemente adaptado para llenar los más atrayentes púlpitos y trabajar entre los más refinados y cultos, quienes estuvieron tan ansiosos de asegurarle como pastor suyo. Jonathan Edwards dio testimonio de que era un joven de distinguidos talentos. Tenía un extraordinario conocimiento de los hombres y de las cosas, grandes poderes de conversión, aventajando en su conocimiento de la teología y verdaderamente a pesar de su juventud, un predicador extraordinario, especialmente en todas las materias relacionadas con la religión experimental. En palabras textuales, Edwards llegó a afirmar:
No conocía uno igual, de su edad y posición, en el claro conocimiento de la naturaleza y esencia de la verdadera religión. Su manera de orar fue casi inimitable. Su erudición era muy considerable, y tenía dones extraordinarios para el púlpito, y también añadió: su vida muestra el camino exacto de para el éxito en la obra del ministerio. Él lo buscó como un soldado busca la victoria en medio de un asedio o una batalla. O como un hombre que corre en una carrera para ganar un gran premio. Animando por el amor a Cristo y a las almas, como trabajó. Siempre fervientemente. No solamente en palabra y doctrina, en público y privado, sino también en oraciones de día y de noche, luchando con Dios en secreto y dando a luz con indecible gemido y agonía hasta que Cristo fuera formado en los corazones del pueblo al que fuera enviando. Como un verdadero hijo de Jacob, perseveró en la lucha a través de todas las tinieblas de la noche, hasta rayar el día. Casi podemos atrevernos a decir que ninguna historia más sublime ha sido registrada en los anales terrenales que la de David Brainerd. Ningún milagro atestigua con mayor fuerza divina la verdad del cristianismo que la vida y obra de este hombre. En completa soledad, en las selvas vírgenes de América, luchando día y noche con una enfermedad, ignorante en el cuidado de las almas, teniendo acceso a los indios, por un largo periodo de tiempo, únicamente por medio del inhábil instrumento de un intérprete pagano, con la palabra de Dios en su corazón y en su mano. Su alma encendida con la llama divina, un lugar y tiempo para verter su alma en oración al Padre, plenamente estableció la adoración a Dios y aseguró todos sus buenos resultados. Como consecuencia, los indios fueron cambiados en gran manera, desde los más bajos embrutecimientos de un ignorante y degradado paganismo a cristianos puros, devotos e inteligentes. También, todos los vicios fueron reformados, y los deberes externos del cristianismo, a la vez, abrazados y ejecutados. La oración de familia establecida, el día del Señor instituido y religiosamente observado, y las gracias internas de la religión exhibidas con creciente dulzura y fortaleza. Y es que Dios podía fluir sin interrupción por medio de David Brainerd. Esto es, la omnipotencia de la gracia no fue ni detenida ni limitada por las condiciones de su corazón. Porque nada es demasiado difícil para Dios, si Él puede controlar una verdadera calidad humana para hacerlo. Sí, Brainerd vivió una vida de santidad y oración. Su diario está lleno y es emotivo a sus momentos de ayuno, meditación y retiro. De hecho, el tiempo que empleó en oración privada acumulaba muchas horas diarias. Cuando regresó a casa, escribió en una ocasión: me doy a la meditación, oración y ayuno. Mi alma anhela la mortificación, la negación de sí mismo, la humildad y el divorcio de todo el mundo. No tengo nada que hacer en la tierra, sino solo trabajar honradamente en ella para Dios. Y no deseo vivir un minuto por cualquier cosa que la tierra pueda concederme. Según este elevado concepto, él oró de esta manera, sintiendo algo de la dulzura de la comunión con Dios y de la fuerza constriñente de su amor, y cual admirablemente cautiva el alma y hace que todos los deseos y afecciones se centralicen en él. Yo he apartado esta sencilla oración y ayuno en secreto, para rogar al Padre que me bendiga y dirija con cuidado en la obra de predicar el Evangelio que tengo en perspectiva, y que el Señor vuelva hacia mí y me muestre la luz de su rostro. Yo tenía poca vida y poder al mediodía. Pero cerca de al media tarde, Dios me capacitó para luchar ardientemente por todos mis amigos ausentes. Y precisamente en la noche, el Señor me visitó maravillosamente en oración. Creo que mi alma nunca estuvo en una agonía semejante antes. No siento sujeción, porque los tesoros de la gracia divina fueron abiertos para mí. Luché por los amigos ausentes, por la cosecha de almas, por las multitudes de almas y por muchos que yo creía eran los hijos de Dios, personalmente, en muchos y distintos lugares. Estuve pues en agonía desde la media hora después de salido el sol hasta cerca de la noche. Me encontraba todo humedecido de sudor, pero me pareció que no había hecho nada. Oh, mi querido Salvador sudó sangre por las pobres almas.
Yo ansío más compasión por ellas. Finalmente, me sentí en una actitud placentera, bajo una sensación de amor y gracia divina, fui a la cama en tal condición, con mi corazón puesto en Dios. He aquí un ejemplo de la verdadera oración. La vida entera de Brainerd fue una vida de oración. Él oró día y noche, antes y después de predicar, cabalgando a través de las interminables soledades de los montes, o sobre un lecho de paja. Retirándose a los solitarios y densos montes hora tras hora, día tras día, al comenzar la mañana y al terminar la noche, él estaba orando y ayunando, vertiendo su alma, intercediendo y meditando con Dios. Él fue con Dios poderosamente, y Dios fue poderosamente con él. Y por ello, siendo muerto, aún habla y obra, y hablará y obrará hasta que el fin venga. Y entre los amados gloriosos de aquel glorioso día, David Brainerd estará entre los primeros. Capítulo 10. La mente y el corazón del predicador. Estudie, no para ser un predicador refinado, los muros de Jericó fueron derribados con cuernos de carneros. Busque simplemente a Jesús como material para predicar, y todo lo que desee le será dado. Y lo que se le dé, será bendecido, ya sea un grano de cebada o un pan de trigo, una costra o una miga. Su boca será un arroyo que fluye o una fuente sellada, según sea su corazón. Evite controversias en la predicación, conversación o publicación. No predique nada de abajo, sino el mal. Y nada de lo de arriba, sino a Jesucristo. Berridge. La oración hace del predicador un predicador de corazón, pone el corazón del predicador en el sermón y viceversa, o sea, el sermón del predicador en el corazón de éste. Y es que el corazón del predicador, es decir, los hombres de grandes corazones son unos grandes predicadores. Es cierto que en algunas ocasiones, algunos corazones malos hicieron algunas cosas buenas. Un mercenario o un extraño pueden ayudar a una oveja en algún momento dado, movidos por intereses personales, pero solo el buen pastor con el corazón bondadoso bendecirá a la oveja, a la medida de su responsabilidad como pastor. Pero, ¿qué es un corazón bondadoso? Un corazón preparado, lo cual es mucho mejor que un sermón preparado, pues un corazón preparado hará un sermón preparado. Volúmenes enteros han sido escritos sosteniendo el mecanismo y el gusto de hacer un sermón, hasta que hemos llegado a estar poseídos por la idea de que este andamio es la construcción. El joven predicador ha sido a colocar toda su fuerza en la forma y hermosura de su sermón como un producto calculado e intelectual. Hemos, por este medio, cultivado un gusto vicioso entre el pueblo y levantando el clamor por un talento en lugar de gracia, elocuencia, en lugar de piedad, retórica en lugar de revelación, reputación y brillo en lugar de santidad. Por ello, hemos perdido la verdadera idea y poder de la predicación, hemos perdido la punzante convicción de pecado, la rica experiencia y el elevado carácter cristiano y la autoridad sobre las conciencias que siempre resulta de la predicación genuina. Nuestra gran falta no está, pues, en la cultura de la mente, sino en la cultura del corazón. Porque no meditamos en Dios y en su palabra, y no velamos, ayunamos y oramos lo suficiente. ¿Puede la ambición, que codicia la alabanza y la posición, predicar el evangelio de aquel, quien no hizo de sí mismo ninguna reputación y tomó la forma de un siervo? ¿Puede el soberbio, el vanidoso, el egoísta, predicar el evangelio de aquel, quien fue modesto y humilde? ¿Puede el hombre de mal carácter, colérico, egoísta, duro, mundano, predicar el sistema que abunda en paciencia, abnegación, ternura, lo cual imperativamente demanda separación de la enemistad y crucifixión al mundo? ¿Puede el mercenario oficial, sin corazón, superficial, predicar el evangelio que demanda al predicador dar su vida por las ovejas? ¿Puede el hombre codicioso, quien considera al salario y dinero, predicar el evangelio hasta que haya espigado su corazón, y pueda decir como Cristo y Pablo en las palabras de Wesley: lo considero estiércol y escoria, lo pisado bajo mis pies, lo estimo como el fango de las calles, no lo deseo, no lo busco?
La revelación de Dios no necesita la luz del genio humano, el pulimiento y la fortaleza de la cultura para adornarla y reforzarla, sino que demanda la simplicidad, la docilidad, la humildad y la fe del corazón de un niño. Fue esta rendición y subordinación del intelecto y del genio a las fuerzas espirituales y divinas lo que hizo Pablo un apóstol incomparable entre los apóstoles. Y fue esto también lo que hizo Wesley el poder necesario para propagar sus trabajos en la historia de la humanidad. En efecto, nuestra gran necesidad es la preparación del corazón. Lutero lo puso como un axioma. El que ha orado bien, ha estudiado bien. Esto no significa que los hombres no tengan que pensar y usar su intelecto, sino que usarán su intelecto quienes cultiven más su corazón. Estos estarán más capacitados para estudiar la Biblia y sondear las profundidades y embrollos de la compleja psicología humana. En otras palabras, la predicación es la mente, y su fuente es el corazón. Así, nosotros podemos ampliar y profundizar el canal, pero si no tenemos buen cuidado con la pureza y profundidad de la fuente, nuestro canal estará seco o contaminado. El problema es que creemos que casi cualquier hombre de inteligencia común tiene sentido suficiente para predicar el Evangelio, cuando verdaderamente muy pocos tiene esa gracia suficiente para hacerlo. El corazón es el salvador del mundo. La cabeza, el genio, el cerebro o los dones naturales no salvan, pues el Evangelio solo fluye a través de los corazones. Las fuerzas más poderosas son fuerzas del corazón. Las gracias más dulces y amables son gracias del corazón. Grandes corazones hacen grandes caracteres, caracteres divinos porque Dios es amor. 1 Juan 4:16, y no hay nada más grande que el amor, nada más grande que Dios. Es más, los corazones hacen el cielo, y el cielo es amor. No hay nada más elevado y más dulce que el cielo. Allí, en el cielo, el homenaje de la cabeza no influye, de hecho, allí serviremos a Dios únicamente con nuestros corazones. Sin embargo, uno de los más serios y más populares errores del púlpito moderno es poner más del pensamiento que de la oración, más de la cabeza que del corazón. Recordemos, entonces, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. A saber, la cabeza nunca hace mártires. Es el corazón el que rinde la vida al amor y a la fidelidad. Se necesita un gran valor para ser un fiel pastor. Valor que brote del corazón. Fue el corazón precisamente lo que hizo bajar al Hijo de Dios del cielo y lo trajo a la tierra, y es el corazón igualmente lo que atraerá a los hombres hacia el cielo. Qué fácil es, no obstante, llenar la cabeza que preparar el corazón. Hombres de corazón es lo que el mundo necesita para simpatizar con sus dolores, para quitar sus tristezas, compadecer sus miserias y aliviar sus penas. No menos intelectual es Cristo mismo, el varón de dolores. Isaías 53:3, fue preeminentemente un hombre de corazón. Dame tu corazón es, por consiguiente, la demanda de Dios a los hombres. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Asimismo, dame tu corazón es la demanda del hombre al hombre. Capítulo 11. El arte de predicar, una unción de Dios. Todos los esfuerzos del ministro serán vanos o peor que vanos si no tiene unción. La unción debe descender del cielo y esparcir un sabor y sentimiento y gusto sobre el ministerio. Y entre los otros medios que lo califican para su oficio, la Biblia debe de tener el primer lugar, y el último lugar también debe de ser dado a la palabra de Dios y a la oración. Richard Cecil Alejandro Knox era un filósofo cristiano, contemporáneo y amigo íntimo de Wesley, el cual sentía mucha simpatía espiritual por el movimiento wesleyano, aunque nunca llegó a pertenecer a él. Este escribió: es extraño y lamentable, pero verdaderamente creo en el hecho que, excepto entre los metodistas y la clerecía metodista, no hay mucha predicación atractiva en Inglaterra. El clero, muy generalmente, ha perdido arte.
Hay, lo concibo, en las grandes leyes del mundo moral una especie de comprensión secreta, semejante a las afinidades químicas, entre las verdades religiosas rectamente promulgadas y los sentimientos más profundos de la mente humana. Donde el uno es debidamente exhibido, el otro responderá. No ardían nuestros corazones dentro de nosotros. Pero para esto es indispensable un sentimiento devoto en el orador. Ahora, estoy obligado a anunciar de mi propia observación que esta unción es, fuera de toda comparación, más probable que se encuentre en Inglaterra, dentro del grupo metodista que en una iglesia parroquial. Esto, y solo esto, parece realmente ser lo que llena las casas metodistas y falta en las iglesias parroquiales. Yo no soy, como verdaderamente lo creo, un entusiasta. Soy un sincero y cordial anglicano, humilde discípulo de la escuela de Alley Boyle de Burnett y Leighton. Pero debo asegurar que cuando estuve en este país, ahora hace 2 años, no oí un solo predicador que me enseñara como mis grandes maestros, sino como los que consideran metodistas. Y desespero de encontrar un tono de instrucción para el corazón en ninguna otra parte. Los predicadores metodistas, aun cuando yo no puedo aprobar siempre todas sus expresiones, hacen más segura difusión de esta religión pura y verdadera. Yo sentí verdadero placer el domingo pasado. Puedo dar testimonio de que el predicador habló, a la vez, palabras de verdad y templanza. No hubo elocuencia, el hombre honrado no sueña con tal cosa, pero hubo algo mejor. Una comunión cordial de la verdad vitalizada. Digo vitalizada porque él declaró para otros lo que le fue imposible dejar de sentir en su propia vida. He aquí el auténtico arte de predicar. Cualquier otro arte que pueda tener y retener el artificio de hacer sermones y de agradar a un auditorio ha perdido el arte divino de la predicación. Pues solamente la unción vitaliza la verdad revelada de Dios, la hace viva y capaz de dar vida. La misma verdad de Dios hablada sin esta unción es leve, muerta y mortal. Aunque abunde en la verdad, con pensamientos graves, aunque brille con retórica, aunque esté dirigida con lógica, aunque esté potencializada con ardor, sin esta unción divina, prorrumpe en muerte y o en vida. El señor Spurgeon expresó de este modo. Me pregunto hasta cuánto podríamos fustigar nuestros cerebros antes de que pudiéramos explicar plenamente lo que significa predicar con unción. Sin embargo, el que predica conoce su presencia, y el que oye pronto descubre su ausencia. Samaria en hambruna tipifica un discurso sin esta unción. Jerusalén, con sus fiestas y viandas gordas, llenas de tuétano, sirve para representar un sermón enriquecido con esta unción. Cada uno conoce lo que es el frescor de la mañana, cuando las perlas de oriente abundan en cada tallo de hierba. Pero, ¿quién puede describirlo, y mucho menos producirlas de sí mismo? Tal es el misterio de la unción espiritual. Sabemos pero no podemos decir a otros lo que es. Es tan fácil como insensato falsearlo. La unción es una cosa que no puede manufacturarse, y sus imitaciones son peor que inútiles, sin embargo es, en sí misma, de precio infinito y de suma necesidad, si deseamos edificar a los creyentes y traer a los pecadores a Cristo. En efecto, la unción es aquello indefinible e indescriptible que un antiguo y renombrado predicador describió así. Hay algunas veces algo en la predicación que no puede ser atribuido al asunto o expresión, y que no puede describirse ni conocer de dónde viene, sino que una dulce violencia penetra en el corazón y afecciones, y que viene inmediatamente del Señor. Pero si hay alguna manera de obtener tal cosa, es por la disposición celestial del orador. Es esta unción lo que hace a la palabra de Dios viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos. Y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 4:12 Una espada de 2 filos de un templado filo celestial y doble fueron las heridas que hizo, donde fuera que penetró. Fue muerte para el pecador, fue vida para los que gimen por el pecado.
Ella enciende y silencia la lucha, hace la guerra y la paz también, y esta unción igualmente la que da a las palabras del predicador su agudeza, penetración y poder, y crea tal fricción y agitación en muchas congregaciones muertas, convenciendo a la conciencia y quebrantando el corazón. Pero, sobre todo, el distintivo que separa y que distingue la verdadera predicación del Evangelio de todos los otros métodos de presentación de la verdad, y crear una amplia hendidura espiritual entre el predicador que la tiene y el que no la tiene. Porque la unción divina respalda e impregna la verdad revelada con toda la energía de Dios. Es simplemente poner a Dios en su palabra y sobre su propio predicador. Engrandecimiento y libertad, plenitud de pensamiento, dirección y simplicidad de emisión son, pues, los frutos de esta unción. Ardor y unción parecen semejantes desde algunos puntos de vista. Se requiere, entonces, un ojo espiritual para discriminar ambos aspectos. A saber, el ardor puede ser sincero, serio, ardiente y perseverante. Emprende una cosa con buena voluntad, la persigue con perseverancia y la provoca con ardor. Pone su fuerza en ello. Pero todas estas fuerzas no se elevan más alto de lo meramente humano. El hombre está en ello, el hombre entero, con todo lo que tiene de voluntad y corazón, de cerebro y genio, de planes, trabajo y palabra. Él se ha propuesto a sí mismo una resolución que le ha dominado que persigue para apropiársela y, no obstante, no hay nada de Dios en ella así. Por ejemplo, había un predicador algo famoso y dotado, cuya construcción de la escritura era para su fantasía o propósito, el cual llegó a ser muy elocuente sobre su propia exégesis. Y es que los hombres crecen desmesuradamente ardientes sobre sus propios planes o movimientos, y el ardor puede ser el egoísmo simulado. El fervor o ternura excitados por un sermón patético o emocional puede parecer semejante a los movimientos de la unción divina, pero ellas no son fuerza pungentes, penetrantes, angustiosas. Ningún bálsamo curativo para el corazón hay en estos movimientos superficiales, simpáticos, emocionales. No son radicales, no descubren el pecado, ni lo cubre. ¿Cómo distinguir entonces la verdadera unción del ardor? La unción genuina viene al predicador no por el estudio, sino en la cámara secreta, es la destilación celestial en respuesta a la oración. La destilación del Espíritu Santo. Ella impregna, difunda, ablanda, filtra, corta y clama. Es el don de Dios y la señal puesta a sus propios mensajeros. El distintivo del cielo dada a los verdaderos escogidos y valientes, quienes lo han buscado a través de muchas horas de oración batalladora y llena de lágrimas. En definitiva, la unción es el ungimiento del Espíritu Santo que separa al ministro para la obra de Dios y lo califica para ello. Esta unción es la habilitación divina por la cual el predicador realiza los fines peculiares y salvadores de la predicación. Sin esta unción, no hay verdaderos resultados espirituales. Esta unción divina es lo que genera, por la palabra de Dios, los resultados espirituales que fluyen del Evangelio. Otorga al predicador libertad y engrandecimiento de pensamiento y de alma. Una soltura, plenitud y dirección de palabra que no pueden asegurarse por ningún otro proceso. Tan imposible es que el corazón humano sea barrido de la dureza y pecado por las fuerzas humanas, como lo es que las rocas sean barridas por la fluxión incesante del océano. Esta unción es, además, una fuerza consagradora, y su presencia es la prueba continua de aquella consagración. Otras fuerzas y motivos pueden llamar al predicador a la obra, pero solo esta es consagración. Dicho de otra manera, una separación para la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo es la única consagración reconocida como legítima por Dios. La unción divina, el ungimiento celestial, es lo que el púlpito necesita hoy y debe tener.
un aceite divino y celestial puesto en ello por la imposición de la mano de Dios, que ablanda y lúbrica al hombre íntegro, corazón, cabeza y espíritu, hasta que lo aparta de todos los motivos y designios terrenales, seculares, mundanales, egoístas y ambiciosos, y lo acerca a todo lo que es puro y agradable a Dios. Y lo más maravilloso es que esta unción no pertenece a la memoria o época del pasado, ni es un don enajenable, sino que es un don presente y perpetuo, que aumenta por el mismo proceso por el que fue primeramente obtenido. Por la oración incesante a Dios, por apasionados deseos en pos de lo divino, por estimarla, por buscarla con incesable ardor y devoción. Pues esta unción viene directamente de Dios en respuesta a la oración. Corazones de oración son los únicos corazones que son llenados con este aceite. Labios de oración son los únicos que son ungidos con esta unción divina. Sí, la oración, mucha oración es el precio de la unción en la predicación. Sin la oración incesante, la unción nunca viene al predicador. Sin perseverancia en la oración, la unción, semejante al maná guardado, cría gusanos. Capítulo 12. La oración intercesora del predicador por su iglesia. Deme 100 predicadores que no teman nada sino al pecado, y no deseen nada sino a Dios. Me importa un comino que ellos sean clérigos o laicos. Los tales harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino del cielo en la tierra. Pues Dios no hace nada, si no es en respuesta a la oración. John Wesley y los apóstoles conocían la necesidad y el valor de la oración en su ministerio. Ellos confesaron que su elevada comisión como apóstoles, en lugar de relevarlos de la necesidad de orar, los comisionaba a ella por la necesidad más urgente. Así que, excesivamente celosos de que ninguna otra obra importante agotara su tiempo y los privara de darse con persistencia a la oración y al ministerio de la palabra HCH. 6.4. Señalaron laicos para llevar a cabo los delicados y absorbentes deberes de ministrar a los pobres. Dijo Pablo, orando día y noche, continuamente. Un TS. 3.10. No en vano estos santos apóstoles concibieron que ellos desempeñarían sus elevados y solemnes deberes de comunicar fielmente la palabra de Dios únicamente si permanecían e insistían en el ejercicio de la oración. Y esta oración apostólica fue tan abrumadora. Oraron, pues poderosamente día y noche para atraer a su pueblo a las más elevadas regiones de la fe y de la santidad. Qué sublimidad de alma, qué pureza y elevación de motivos, qué desinterés, qué sacrificio personal, qué trabajo tan agotador, qué ardor de espíritu y qué tacto divino se requieren para ser intercesor de los hombres. Esto es, el predicador debe entregarse a sí mismo en la oración intercesora de sus feligreses. No para que ellos puedan simplemente ser salvos, sino para que sean poderosamente salvados. Los apóstoles se entregaron a sí mismos a la oración para que sus santos pudieran ser perfectos. Que no pudieran tener un poco de gusto por las cosas de Dios, sino que pudieran ser llenos de toda la plenitud de Dios. 3.19. Pablo no confiaba en su predicación apostólica para conseguir este fin, sino que, por esta causa, dobló sus rodillas al Padre. Y la oración de Pablo llevó a sus convertidos más allá en la elevada calzada de la santidad de su predicación. Epafras hizo tanto o más con la oración por los santos de Colosas que con su predicación. Él trabajó fervientemente siempre en oración por ellos, para que pudiera estar perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. 4.12. 100 años posteriores los líderes de la iglesia hubieran sido tan exigentes y fervientes en orar por su pueblo como lo fueron los apóstoles, los tristes y oscuros tiempos de mundanalidad y apostasía no habrían dañado la historia, eclipsado la gloria y detenido el avance del cuerpo de Cristo. Igualmente, el predicador que haya aprendido en la escuela de Cristo el elevado y divino arte de la intercesión por su pueblo, conocerá el arte de la predicación. Los predicadores son preeminentemente líderes de Dios y principalmente responsables de la condición de la iglesia.
Ellos moldean el carácter, dan tono y dirección a la vida eclesial. La iglesia es divina, el tesoro que encierra es celestial, pero lleva la impresión de lo humano. El tesoro está en vasijas de barro, y toma gusto del vaso. Por consiguiente, la iglesia de Dios es hecha por sus líderes, ya sea que ella los haga o sea hecha por ellos. Será, pues, lo que sean sus líderes. Espiritual, si ellos son espirituales, o secular, si ellos lo son, porque una iglesia raramente se rebela contra o se eleva sobre la religión de sus líderes. Así, por ejemplo, los reyes de Israel dieron carácter a la piedad de Israel. La oración es una de las eminentes características de una dirección espiritual fuerte. Los hombres de poderosa oración son hombres de poder y amoldan las cosas. Su poder con Dios tiene la senda de conquista. ¿Cómo puede un hombre predicar si no ha conseguido su mensaje fresco de Dios en la cámara secreta? ¿Cómo puede predicar si no tiene su fe avivada, su visión lúcida y su corazón caldeado por su estrecha unión con Dios? Ay del púlpito cuyos labios no son tocados por esta llama de la cámara secreta. Árido y sin unción será siempre, y las verdades divinas nunca vendrían con poder de semejantes labios. Hasta donde los intereses verdaderos de la religión atañen, un púlpito sin una cámara secreta siempre será una cosa estéril. Edades de gloria milenial han sido perdidas por una iglesia falta de oración. Más aún la venida de nuestro Señor ha sido postergada indefinidamente por una iglesia falta de oración. El infierno se ha ensanchado y se han llenado sus horrorosas cavernas en presencia del servicio muerto de una iglesia falta de oración. Orad sin cesar un ts. 5:17, es la última llamada del clarín para los predicadores de este siglo. Solo entonces, el siglo siguiente encontrará un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque el cielo y la tierra viejos y corruptos pasarán bajo de un ministerio de oración intercesora por el mundo. Capítulo 13. La oración intercesora de la iglesia por su pastor. Si algunos cristianos que se han estado lamentando de sus ministros hubieran dicho y actuado menos delante de los hombres, y se hubieran aplicado ellos mismos con todo el poder, para clamar a Dios por aquellos, hubieran, por así decirlo, levantado y asaltado el cielo con sus humildes, fervientes e incesantes oraciones intercesoras, y habrían estado más cerca del camino al éxito. Jonathan Edwards. De algún modo, la práctica de orar por el predicador en particular ha caído en desuso. De vez en cuando, hemos oído la práctica denunciada como un descrédito del ministerio, siendo una declaración pública por los que la hacen de la ineficiencia del ministerio. Ellos ofenden el orgullo de la erudición y el de la propia suficiencia. Quizás éstas deben de ofenderse y reprocharse de un ministerio que está tan abandonado como para admitir que existe. Pero la oración del pueblo a favor del predicador es una necesidad. De hecho, ya hemos estudiado cómo es deber del predicador orar por sus feligreses. ¿Por qué no? Entonces, ¿deberían estos también orar por su predicador y pastor? Estas dos proposiciones son cónyuges dentro de una unión y nunca han de conocer la separación. El predicador debe de orar por su iglesia, y la iglesia tiene que orar por su pastor, y es que un verdadero predicador, después de cultivar su propio espíritu y orar por los suyos, anhela con gran vehemencia que sus hermanos oren por él y no se avergüenza de ello. Cuanto más estén abiertos los ojos del predicador a la naturaleza, responsabilidad y dificultades de su obra, tanto más verá y sentirá la necesidad de la oración, no solamente la privada e intercesora que él haga con Dios, sino la de otros que le acompañen y ayuden a sus oraciones correspondientes. Pablo es una ilustración de esto. Si alguna podía proyectar el evangelio por golpe de la fuerza personal, por el poder del cerebro, por cultura, por gracia personal, por comisión apostólica de Dios, por llamamiento extraordinario, aquel hombre era Pablo. En cuanto a que el predicador debe de ser un hombre dado a la oración, Pablo era un eminente ejemplo. Pero todavía va más allá. A sus hermanos de Roma escribió:
Ruégoos empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. RB 1909 RO 15:30, a los Efesios les dijo: orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. RB 1909 F. 6:18-19, asimismo, enfatizó a los colosenses: orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. RB 1909 Col. 4:4, también a los tesanicenses les rogó: hermanos, orad por nosotros. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. RB 1909 1 TS 5:25, 2 TS 3:1-2, y por supuesto, Pablo llamó a la iglesia de Corinto para que le ayudaran, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cor. 2:11. Igualmente, inculcó a los filipenses que todas sus aflicciones y oposición podían subordinarse a la extensión del Evangelio por la eficiencia de sus oraciones por él. Y Filemón, por medio de sus oraciones, preparó alojamiento para Pablo. Ver Filemón 22. Pablo, pues, pide, anhela y aboga de una manera apasionada por la ayuda de todos los santos de Dios. Sabía que en la esfera espiritual, como en cualquier otra parte, la unción hace la fuerza. Que la concentración y agregación de la fe, deseo y oración aumenta el volumen espiritual hasta llegar a ser abrumador e irresistible. Y es que la combinación de unidades de oración, semejantes a gotas de agua, hacen un océano que desafía la resistencia. Así, Pablo, con su clara y plena aprehensión de la dinámica espiritual, determinó a ser tan importante, tan eterno, tan irresistible como el océano por la acumulación de todas las unidades dispersas de oración, precipitándolas sobre su ministerio. Esta actitud de Pablo ilustra su humildad y profunda visión interior de la proyección del Evangelio. Además, enseña una lección para todos los tiempos: la necesidad que tienen los ministerios de que oremos por ellos. Pablo no sintió que esta urgente súplica por la oración pudiera rebajar su dignidad, disminuir su influencia o desestimar su piedad. ¿Y qué importa si acaso lo hizo? Que se vaya la dignidad, que se destruya la influencia, que se manche la reputación. Lo que él anhelaba era únicamente contar con las oraciones intercesoras de los suyos. Los que oran son, para el predicador, como Aarón y Hur fueron para Moisés, que sostuvieron las manos de aquel en alto y obtuvieron la victoria en la batalla que tan fieramente les rodeaba. Verex 17:8-16. Oren los hombres en todo lugar. 2:8. Este es el cuidado del esfuerzo apostólico y la nota clave del éxito del mismo. Jesucristo se había esforzado para hacer esto en los días de su ministerio personal. A sus discípulos les dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mt. 9:38. LC 10:2. Y dice también las Escrituras. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. LC 18:1. Por tanto, si Cristo lo enseñó así, ¿quiénes somos nosotros para pasar por alto este imperativo divino? Oremos, pues, por el crecimiento espiritual de nuestros ministros, y la Iglesia crecerá a la par de ellos. Capítulo 14. La importancia de la devoción personal. Alzad las manos caídas, por medio de la fe y la oración, y afirmad las rodillas paralizadas.
¿Habéis tenido algún día de oración y ayuno? Llegaos hasta el trono de la gracia, y perseverad allí. Y entonces descenderá sobre vosotros su misericordia. John Wesley. Nuestras devociones no se miden por el reloj, pero el tiempo está en su esencia. La habilidad para esperar, detenerse y presionar pertenece esencialmente a nuestra comunión con Dios. En todo lugar que se ve que la precipitación es impropia y dañina hasta una medida alarmante en esta gran ocupación devocional. Devociones cortas son la ruina de la profunda piedad. Quietud, alcance, fortaleza no son nunca los compañeros de la precipitación. Estas vacían el vigor espiritual, detienen el progreso y carcomen los fundamentos espirituales. Y es que las devociones cortas y precipitadas son el origen prolífico de la apostasía y la segura indicación de una piedad superficial. Defraudan, pudren la simiente y empobrecen el terreno. Es verdad que las oraciones bíblicas en palabras y en impreso son cortas, pero los hombres de oración de la Biblia fueron compañeros de Dios a través de muchas horas de lucha, dulces y santas. Ellos ganaron por pocas palabras y por larga espera. Así, por ejemplo, las oraciones de Moisés registradas en el texto sagrado pueden ser cortas, pero oró a Dios con ayuno y poderoso clamor durante 40 días y 40 noches. Igualmente, la exposición de la oración de Elías puede condensarse en unos pocos y breves párrafos, pero sin duda Elías, quien orando oraba, empleó muchas más horas de fiera lucha y elevada comunión con Dios antes de que tuviera fuerzas para decir a Acab: no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra un rey. 17:1. El sumario verbal de las oraciones de Pablo es también corto, pero sabemos que orando de noche y de día con gran insistencia, un Ts. 3:10. Y el Padre Nuestro es un divino epítome para labios infantiles, pero el hombre de Jesucristo oró muchas noches enteras antes que su obra fuera hecha. Sus devociones de toda la noche y largamente sostenidas fueron las que dieron a su obra su pulimiento y perfección, y a su carácter la plenitud y la gloria de su divinidad. Entonces, ¿cuál es el problema para que los hombres y mujeres de hoy no tengan devocionales intensas? A saber, la obra espiritual es una obra desgastadora, y a los hombres les repugna hacerla. La oración, la verdadera oración, cuesta un gasto de seria atención y de tiempo, lo cual no apetece al ser humano. Pocas personas son hechas de tan fuerte fibra que quieran hacer tan costoso gasto cuando la obra superficial bien puede pasar en el mercado. Henry Martyn lamentaba que la falta de lectura devocional privada y cortedad de oraciones por medio del incesante trabajo de hacer sermones producían mucha extrañeza entre Dios y su alma. Él juzgó que había dedicado demasiado tiempo a las administraciones públicas y demasiado poco a la comunión privada con Dios. Y fue impresionado, entonces, para apartar tiempo en ayuno y para dedicar tiempo a la oración solemne. Y como resultado de esto, él relató más tarde: fui auxiliado esta mañana para orar durante 2 horas. Tal experiencia vivió William Wilberforce. Yo debo dedicar más tiempo para las devociones privadas, escribió. He estado demasiado tiempo en público. La cortedad de las devociones privadas mata el alma por hambre. Ella crece pobre y lánguida. He estado velando hasta muy tarde. Y tras un fracaso en el Parlamento, llegó a afirmar: déjenme registrar mi pena y mi vergüenza, y todo, porque probablemente, las devociones privadas han sido acortadas, y así Dios me permitió tropezar. Así pues, solamente hay un remedio contra las devociones cortas: más tiempo y horas más tempranas para la oración, lo cual actuaría mágicamente en reavivar y vigorizar la vida espiritual decaída de muchos, y se manifestaría en un santo vivir. Ya que una vida santa no sería una cosa tan rara y tan difícil si nuestras devociones no fueran tan cortas y apresuradas. Y un temperamento cristiano en su dulce y desapasionada fragancia no sería una herencia tan extraña y desesperada si nuestras permanencias en la cámara secreta fueran alargadas e intensificadas. En otras palabras, vivimos tan mezquinamente porque oramos de una forma mediocre.
Abundancia de tiempo para festejarnos en nuestras cámaras secretas traerá gordura a nuestras vidas. Y es que nuestra habilidad para estar con Dios en nuestra cámara secreta mide nuestra habilidad para estar con Dios fuera de ella. Repetimos, las visitas apresuradas a la cámara secreta son engañosas y negligentes. No solo somos engañados por ellas, sino que somos perdedores por ellas en muchas maneras y en muchos ricos legados. En cambio, la permanencia en la cámara secreta instruye, triunfa. Somos enseñados por ella, y las más grandes victorias son, a menudo, los resultados de grandes esperas silenciosas y pacientes. Jesucristo preguntó con énfasis provocativo: ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? LC 18:7. Orar es la cosa más grande que podemos hacer, y para hacerla bien debe de haber quietud, tiempo y deliberación. De otra manera, se degrada al nivel de las cosas más pequeñas e insignificantes. Hermanos, debemos de aprender de nuevo el valor de la oración. Entrar de nuevo en la escuela de la oración. No hay nada que tome más tiempo para aprender. Y si acaso deseamos aprender este maravilloso arte, no deberíamos dar un fragmento de tiempo aquí y allá, una pequeña conversación con Jesús, como los niños pequeños cantan, sino que deberíamos demandar con poder férreo las mejores horas del día para Dios y la oración, o no habrá oración digna de tal nombre. Hoy hay abundancia de predicadores que predican y pronuncian grandes verdades y elocuentes discursos sobre la necesidad del avivamiento y de la extensión del reino de Dios. Pero no hay muchos que prediquen acerca de la necesidad de la oración. Aquellos están dirigidas estas palabras de Joel Agues: dejad que vuestros corazones se aviven espiritualmente. Nunca olvidéis que las iglesias han prevalecido y prosperado por medio de avivamientos. Y que si van a existir y prosperar en los años que vienen, esto será por la misma causa, la cual, desde el principio fue gloria de Dios. Capítulo 15. Visión de futuro para los predicadores habla para la eternidad. Sobre todas las cosas, cultiva tu propio espíritu. Una palabra dicha por ti, cuando tu conciencia es clara y tu corazón está lleno del Espíritu de Dios, vale más que 10.000 palabras habladas en incredulidad y pecado. Recuerda que Dios, y no el hombre, debe tener la gloria. Si el velo de la maquinaria del mundo fuera quitado, ¿cuántas respuestas a las oraciones de los hijos de Dios podríamos encontrar? Robert Murray Cheyenne. Solamente reflejos de la gran importancia de la oración podían adquirir los apóstoles antes del Pentecostés. Pero después de aquellos, el Espíritu elevó la oración a su posición vital del Evangelio de Cristo. Gracias a ello, el llamado a cada santo a la oración es un clamoroso y exigente llamamiento del Espíritu. Esto es, la piedad de los santos hecha, refinada, y perfecta por oración. De hecho, cuando los santos no están en sus oraciones en la mañana y en la tarde, el Evangelio se mueve con paso lento y tímido. ¿Dónde están, sin embargo, los líderes cristianos que enseñen a los santos modernos cómo orar y ponerlos a la obra? ¿Saben acaso que se está levantando un grupo de santos faltos en oración? Vengan al frente y hagan la obra, y será la más grande que pueda hacerse. Un incremento de las facilidades educacionales y un gran incremento de fuerza monetaria será la más cruel blasfemia a la religión, si ellos no son santificados por más y mejores oraciones de las que están haciendo. Pero este aumento de la oración nunca vendrá como algo natural. Los jefes deben guiar en el esfuerzo apostólico para afirmar la importancia vital y el hecho de la oración en el corazón y en la vida de la iglesia. Nadie sino los líderes de oración podrán, en efecto, tener seguidores de oración. Los apóstoles de oración engendrarán santos de oración. Y un púlpito de oración engendrará bancas penitentes en oración. Tenemos, pues, gran necesidad y urgencia de alguien que pueda impulsar a los hombres a darse a esta ocupación de la oración. Hoy no somos una generación de santos de oración. ¿Quién restaurará la brecha?
Hombres de tal fe dominante, de tal santidad sin mancha, de tal marcado vigor espiritual y celo consumidor, que sus oraciones, fe, vida, y ministerio sean agresivas como para obrar revoluciones espirituales que forman era en la vida de los individuos y de la Iglesia. No queremos decir hombres que permiten agitaciones sensacionales con proyectos originales, ni que atraigan por un entrenamiento agradable, sino hombres que puedan agitar las cosas y obrar revoluciones por la predicación de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Revoluciones que cambiarán, sin duda, la corriente entera de los hechos. Y la habilidad natural y las ventajas educacionales no figurarán como factores en este asunto, sino la capacidad de fe, la habilidad para orar, el poder de entera consagración y absoluta pérdida del yo personal para ofrecerlo a la gloria de Dios. Asimismo, una constante e insaciable búsqueda y aspiración de toda la plenitud de Dios. En definitiva, hombres que hayan padecido una severa crucifixión y una bancarrota con el mundo, que no tengan ni esperanza ni deseo de restaurarlo. Hombre que por esta insolvencia y crucifixión hayan vuelto su rostro hacia el Padre con corazones perfectos. Y Dios puede obrar maravillas si encuentra al hombre propicio. A su vez, los hombres pueden obrar maravillas si hallan a Dios para que los guíe. Nunca, a lo largo de su historia, la Iglesia ha estado sin esta clase de hombres, cuyo ejemplo y experiencia son una inspiración inagotable, y bendita. ¿Por qué no, pues, habría de existir hoy semejante perfil humano? Aquello que ha sido hecho en materia espiritual puede hacerse de nuevo y mejor hecho. Esta fue precisamente la visión que tuvo Cristo. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Qué noticia tan esperanzadora. El pasado no ha agotado las posibilidades ni las demandas para hacer grandes cosas para Dios. La Iglesia, que es dependiente de su pecado histórico por sus milagros de poder y gracia vividos, no es todavía, ni será, una Iglesia caída. Lo único que hace falta es que resucitemos el hábito de la oración importuna, intercesora y devocional, y que oremos ardientemente para que la promesa de Dios sea una realidad palpable en nosotros, en los predicadores y en la Iglesia.